Las torturas del opio, de Charles Baudelaire. De los paraísos artificiales. En 1804, Thomas de Quincey había trabado conocimiento por vez primera con el opio. Han pasado 8 años, felices y ennoblecidos por el estudio. Estamos en 1812. ¿Qué hace nuestro héroe? Pues se merece con justicia este título. Lejos, muy lejos de Oxford, a unas 250 millas, sepultado en un retiro en lo más hondo de las montañas, pues se ha aficionado al opio. ¿Y qué más? Estudia metafísica alemana. Lee a Kant, a Fichte, a Schelling. Encerrado en una casita de campo, sin más compañía que una criada, contempla el paso sereno e inexorable del tiempo. ¿Se ha casado? Aún no. ¿Y sigue tomando opio? Sí, todos los sábados por la noche. ¿Y ha seguido sin pudor ese régimen desde aquel lluvioso domingo de 1804? Desgraciadamente, así ha sido. ¿Cómo se encuentra entonces de salud después de ese exceso duradero y repetido? Jamás se ha sentido mejor, nos dice, que en la primavera de 1812. Pero observemos que hasta ahora no ha sido más que un diletante, que el opio no se ha convertido todavía para él en un régimen diario. Sus dosis han sido siempre moderadas y prudentemente distanciadas por intervalos de varios días. Tal vez sean esa prudencia y esa moderación las que han estado retrasando la aparición de los terrores de la venganza. En 1813 comienza una nueva etapa, un suceso doloroso ocurrido en el verano anterior y que el autor no nos cuenta, le había conmocionado espiritualmente hasta el extremo de repercutir en su salud física. Desde 1813 sufre una espantosa irritación estomacal, muy semejante a la que tanto le había hecho padecer durante las noches de angustia en la casa del abogado, acompañada de sus antiguos sueños enfermizos. Aquí tenemos por fin la principal justificación. ¿Para qué extendernos en esta crisis y explicar todos sus pormenores? La lucha fue larga, los dolores intensos e insoportables, y la forma de librarse de ellos la tenía siempre enfrente, al alcance de la mano. Yo diría de buena gana a todos los que han deseado un bálsamo, un remedio para aliviar ese dolor diario que les impedía llevar una vida normal y desafiaba los esfuerzos de su voluntad, todos los enfermos del espíritu, del cuerpo, que aquel de vosotros que esté libre de pecado arroje la primera piedra a nuestro enfermo. La cosa ya está hecha. Además, él os suplica que le creáis. Cuando empezó a tomar opio diariamente, se hallaba impelido por una urgencia, por una necesidad, por una fatalidad. Ya no podía vivir sin recurrir a ese remedio. Por otro lado, ¿cuántas personas realmente saben afrontar con paciencia y con una energía renovada cada minuto un dolor y una tortura siempre presentes y nunca aliviados, con vistas a un beneficio difuso y lejano? Hay individuos que padecen animosos y pacientes, pero cuya victoria apenas tiene algún mérito, mientras que existen otros que han resistido durante cierto tiempo, pero que durante ese breve periodo han desplegado una gran energía no reconocida. ¿No son los temperamentos humanos tan infinitamente variados como las dosis químicas? En el estado de nervios en que me encuentro, nos dice, me resulta tan insoportable un moralista inhumano como el opio sin hervir. He aquí una sentencia bella e irrefutable. No se trata ya de circunstancias atenuantes, sino de circunstancias eximentes. Por fin,
Esa crisis de 1813 tuvo el desenlace que fácilmente cabe adivinar. Preguntar a nuestro solitario si ese día tomó o no tomó opio equivale a querer saber si ese día respiraron sus pulmones o si su corazón cumplió sus funciones. Ya no existió Cuaresma ni Ramadán. Se acabaron los periodos de abstinencia de opio. Este entró a formar parte de su vida. Poco antes de 1816, el año más límpido y hermoso de su existencia, nos dice que había rebajado de pronto y casi sin esfuerzo su dosis de 320 granos de opios diarios, es decir, 8.000 gotas de láudano, a 40 granos, disminuyendo así su extraño alimento en 7/8 partes. En un solo día desapareció, como por encanto, la nube de profunda melancolía que se había batido sobre su cerebro. Volvió a la agilidad espiritual y creyó otra vez en la felicidad. Solo tomaba 1.000 gotas de láudano al día. ¡Qué moderación! Era como un veranillo para su espíritu. Releyó a Kant y le entendió, o creyó entenderle. De nuevo, abundaban en él esa ligereza y esa alegría espiritual, pobres palabras para expresar lo que resulta imposible traducir, que favorecen tanto al trabajo como al ejercicio de la fraternidad. Ese espíritu de benevolencia y de complacencia hacia el prójimo, mejor dicho, de caridad, que se parece un tanto, dicho sea sin intención de faltar al respeto a un autor tan serio, a la caridad de los borrachos, tuvo un día la oportunidad de ejercerlo del modo más extraño respecto a un malayo. Reparemos bien en este malayo, pues volveremos a verle más adelante. Reaparecerá multiplicado de forma terrible en las pesadillas creadas por el opio, porque ¿quién puede calcular con qué fuerza va a reflejarse y a repercutir un incidente cualquiera en la vida de un soñador? ¿Quién no se estremece al pensar en la infinita amplitud que pueden alcanzar los círculos de las ondas espirituales producidas por la caída casual de una piedra? Así pues, un día llamó un malayo a la puerta de aquel silencioso retiro. ¿Qué podía hacer un malayo en las montañas de Inglaterra? Probablemente se dirigía a un puerto situado a 40.000 millas de allí. La criada, nacida en las montañas, que no sabía malayo ni tan siquiera inglés y que no había visto un turbante en su vida, se llevó un susto de consideración. Pero al acordarse que su amo era un sabio y suponiendo que hablaría todas las lenguas de la tierra e incluso las de la luna, corrió en su busca para rogarle que exorcizara al diablo que había entrado en la cocina. Aquellos dos rostros ofrecían un contraste curioso y divertido mientras se miraban mutuamente, uno marcado por la altivez sajona y el otro por el servilismo asiático, uno rosado y fresco, el otro amarillo y bilioso, con unos ojillos que se movían con inquietud. El sabio, para dejar a salvo su reputación delante de la criada y de los vecinos, le habló en griego. El oriental le contestó sin duda en malayo. No se entendieron, claro está, pero todo salió a pedir de boca. El malayo estuvo 1 hora descansando en el suelo de la cocina y luego se dispuso a partir. Si el pobre asiático venía andando desde Londres, no habría podido intercambiar ni una sola idea con ningún ser humano durante 3 semanas. Para aliviar el probable tedio de aquella vida solitaria, nuestro autor, convencido de que un hombre de aquellas tierras debía conocer el opio, le regaló, en el momento de partir, un gran pedazo de la preciosa sustancia. ¿Puede concebirse una forma más noble de entender la hospitalidad? Por la expresión de su rostro, el malayo dio a entender que sabía lo que era el opio y se tragó de un bocado aquel trozo que habría podido matar a varias personas. Este suceso habría inquietado a toda alma caritativa, pero no se oyó hablar en la comarca de que alguien hubiese encontrado junto a la carretera el cadáver de un malayo.
Aquel extraño viajero se hallaba, pues, bastante familiarizado con el veneno, por lo que la caridad logró el resultado que pretendía. En esa época, el opiófago era todavía feliz, como dije antes. Disfrutaba la auténtica felicidad del sabio y del solitario, amante del bienestar. Una deliciosa casita y una biblioteca bien surtida gracias al cuidado y a la paciencia, mientras el invierno asolaba los montes con toda su crudeza. Pues, ¿no hace una morada agradable más poético el invierno y no aumenta el invierno en la poesía de esa morada? Aquella casita blanca se alzaba al fondo de un pequeño valle, rodeada de montes bastante altos, y se hallaba envuelta en un tapiz de arbustos que, durante la primavera, el verano y el otoño, cubrían los muros de flores, desde rosas de mayo hasta el tardío jazmín, y ponían a las ventanas un marco fragante. Sin embargo, para un hombre dado a las ensoñaciones y a la reflexión, la mejor estación del año es el invierno, y el invierno en su aspecto más crudo. Hay gentes que se alegran cuando el cielo les depara un invierno benigno y que se sienten felices cuando éste se acaba. Pero nuestro autor, en cambio, pedía al cielo todos los inviernos que mandase toda la nieve, el granizo y las heladas que pudiese. Necesitaba un invierno canadiense, un invierno ruso, la expresión máxima del invierno. De este modo, su nido le parecía más cálido, más dulce, más entrañable, las velas encendidas ya a las 4 de la tarde, un buen fuego, unas mullidas alfombras, unas pesadas cortinas cayendo hasta el suelo y una hermosa muchacha que preparaba el té para poder disponer de esa bebida desde las 8 de la noche hasta las 4 de la madrugada. Sin invierno no es posible disfrutar esos placeres. Todo bienestar exige una temperatura adecuada, lo que por otra parte cuesta caro, pero nuestro soñador tiene perfecto derecho a exigir que el invierno pague honradamente su deuda, como él paga la suya. El salón es pequeño y sirve para 2 usos. Podría llamársele mejor biblioteca, pues allí hay 5.000 volúmenes que han sido comprados uno a uno y que representan un auténtico logro de la paciencia. Brilla un buen fuego en la chimenea. Sobre una bandeja se ven 2 tazas y 2 platillos, pues la caritativa Electra, que nos ha insinuado el autor, embellece la casita con todo el encanto de su sonrisa angélica. ¿Para qué describir su belleza? El lector podría pensar que esa poderosa luz es puramente física y que pertenece al dominio del pincel terrenal. No olvidemos, además, el frasco de láudano. ¿Qué digo? Una enorme garrafa, pues estamos demasiado lejos de las farmacias londinenses como para renovar con frecuencia nuestra provisión. Sobre la mesa hay un libro de metafísica alemana que testimonia las eternas ambiciones intelectuales de su propietario. Un paisaje de montaña, un retiro silencioso, un cierto lujo, o mejor dicho, un bienestar sólidamente asegurado, mucho tiempo libre para meditar, un invierno riguroso, apto para concentrar las facultades del espíritu. Sí, todo eso era la felicidad, o más bien sus últimos fulgores, un intervalo en la fatalidad, un día festivo en medio de la desgracia, porque estamos llegando ya a esa época funesta en la que hay que decir adiós a esa dulce beatitud, adiós tanto al invierno como al verano, adiós a las risas y a las sonrisas, adiós a la paz espiritual, adiós a la esperanza y a los sueños apacibles, adiós al sueño y a sus benditos consuelos. Durante más de 3 años, nuestro soñador será como un desterrado, expulsado del país de la felicidad común y corriente,
porque ha llegado ahora a una ilíada de calamidades, ha llegado a las torturas del opio. Época sombría, espesa red de tinieblas, desgarrada a intervalos por ricas y agobiantes visiones. Como si un gran pintor hubiese mojado su pincel en la negrura del terremoto y del eclipse. Esos versos de Shelley, de carácter tan solemne y auténticamente miltonianos, traducen bien el color de un paisaje opiáceo, valga la expresión, el cielo taciturno y el horizonte impenetrable que envuelven a un cerebro esclavizado por el opio, su horror y su melancolía infinitos, y lo más melancólico de todo, la incapacidad de desprenderse uno por sí mismo del suplicio. Antes de continuar, nuestro penitente, de vez en cuando podemos llamarle así, aunque pertenezca al parecer a esa clase de penitentes que siempre están dispuestos a reincidir en su pecado, nos advierte que no busquemos un orden muy riguroso en esta parte del libro, ni siquiera un orden cronológico. Cuando la escribió se encontraba solas en Londres, incapacitado para hilvanar sus numerosos recuerdos, agobiantes y desagradables, en un relato coherente, y alejado de las manos amigas que sabían clasificar sus papeles y estaban habituadas a prestarle los servicios de un secretario. En lo sucesivo, escribirá sin tomar precaución alguna, casi sin pudor, suponiendo que se encuentra ante un lector tolerante, 15 o 20 años por delante de la época actual, y como quiere redactar simplemente sus memorias de ese periodo desastroso, lo hace con todas las fuerzas que le quedan, ignorando si más adelante tendrá capacidad para hacerlo o dispondrá de la ocasión apropiada. Pero, ¿por qué no se liberó, cabría preguntar, de los horrores del opio, abandonándolo o reduciendo sus dosis? La verdad es que hizo dolorosos y prolongados esfuerzos por disminuir su cantidad, pero quienes presenciaron esos lamentables combates, ese rosario de agonías, fueron los primeros en suplicarle que renunciara a ello. ¿Por qué no haber disminuido la dosis una gota cada día o haber paliado su fuerza añadiendo más agua? Pues porque calculó que hubiese necesitado varios años para obtener con ese método una victoria incierta. Por otro lado, todos los aficionados al opio saben que, antes de llegar a cierto límite, es posible reducir la dosis sin ninguna dificultad y hasta con placer, pero que una vez pasado ese límite, cualquier reducción produce intensos dolores. Pero, ¿por qué no soportar durante unos días un abatimiento pasajero? No hay tal abatimiento. El dolor no consiste en eso. La disminución del opio aumenta, por el contrario, la vitalidad. El pulso mejora, la salud se restablece en cierta medida, pero se produce una espantosa irritación estomacal provocada por la falta de equilibrio entre la energía física y la salud espiritual. Efectivamente, es fácil comprender que el cuerpo, la parte terrenal del hombre, al que el opio había logrado apaciguar y reducir a una total sumisión, quiera recuperar sus derechos, y que el dominio del espíritu, que hasta entonces era el único favorecido, quede disminuido en la misma proporción. Se trata de un equilibrio roto que trata de restablecerse, pero que no puede lograrlo sin desencadenar una crisis. Aún sin tener en cuenta la irritación estomacal y la excesiva sudoración, es fácil concebir la angustia de un hombre nervioso cuya vitalidad estuviera especialmente despierta, mientras su espíritu se encontrase, por el contrario, inactivo e inquieto. En esa terrible situación, el enfermo suele preferir la enfermedad al remedio y se ofrece al destino sin ofrecerle resistencia. Desde tiempo atrás, el opiófago había interrumpido sus estudios. En ocasiones, a ruegos de su mujer,
y de otra señora que iba a tomar el té con ellos, consentía en leer en voz alta algún poema de Wordsworth. Le daban arrebatos momentáneos en los que se ponía a analizar a los grandes poetas, pero desatendía totalmente la filosofía, que era su verdadera vocación. Esta y las matemáticas exigen una dedicación constante y obstinada, y su espíritu retrocedía ahora ante ese deber diario con una íntima y desoladora conciencia de su debilidad. Una gran obra a la que había jurado dedicar todas sus energías y cuyo título se lo había inspirado la investigación inacabada de Spinoza de Emmendiatone Humani Intellectus. Seguía en el aire, inconclusa, y con ese aspecto desolador que presentan las grandes construcciones que emprenden los gobiernos pródigos o los arquitectos imprudentes, lo que hubiera constituido para la posteridad una prueba de su energía y de su entrega a la causa de la humanidad, no servía más que de testimonio de su debilidad y de su presunción. Afortunadamente, sentía un interés por la economía política, pero como un pasatiempo. Aunque la economía política ha de ser entendida como una ciencia, esto es, como un todo orgánico, algunas de sus partes integrantes pueden separarse y ser estudiadas aisladamente. Su esposa le leía de vez en cuando los debates parlamentarios o las novedades editoriales en materia de economía política. Pero aquello era un pobre alimento para un escritor profundo y erudito como él. Para quien ha hecho uso de la lógica, aquello eran las obras del espíritu humano. Sin embargo, un amigo de Edimburgo le mandó en 1819 un libro de Ricardo, y cuando no había terminado de leer el primer capítulo, recordando que él mismo había profetizado la llegada de un legislador en esta misma ciencia, exclamó: «Este es el hombre». Habían resucitado la admiración y la curiosidad. Su sorpresa mayor y más agradable fue comprobar que todavía le interesaba leer algo, y su admiración por Ricardo se benefició naturalmente de ello. ¿Cómo había podido surgir en la Inglaterra del siglo XIX una obra tan profunda? Cuando ya suponía que en Inglaterra había muerto toda forma de pensamiento, Ricardo había descubierto y sentado las bases de la economía política, proyectando un rayo de luz en el tenebroso caos de materiales donde se habían perdido sus antecedentes. Inflamado, rejuvenecido, reconciliado con el pensamiento y con el trabajo, nuestro soñador se puso a escribir, o más bien a dictar a su compañera. Le parecía que algunas verdades importantes habían escapado a la mirada escrutadora de Ricardo, y que el análisis de tales cuestiones, reducido por los procedimientos algebraicos, podía constituir el tema de un pequeño e interesante volumen. De ese esfuerzo de un enfermo surgieron los prolegómenos para todos los sistemas futuros de economía política. Había llegado a un acuerdo con un impresor de provincias que vivía a 18 millas de su casa para componer la obra más deprisa, y hasta se había contratado a un cajista con tal motivo. 2 veces se había anunciado la aparición del libro, pero faltaba aún escribir el prólogo, el cansancio de un prólogo y una brillante dedicatoria a Ricardo, y eso representaba un enorme trabajo para un cerebro debilitado por los placeres de un desenfreno constante. Qué humillación para un autor nervioso verse dominado por su clima interior. Se interpuso la impotencia terrible, infranqueable, como los hielos polares. Todos los acuerdos quedaron incumplidos, el cajista fue despedido, y los prolegómenos, avergonzados, quedaron mucho tiempo arrinconados junto a su hermano mayor, famoso libro inspirado por Spinoza. ¡Qué horrible situación! Tener el espíritu rebosante de ideas
y no poder atravesar el puente que va desde los campos imaginarios del ensueño a la cosecha real de la acción. Si quien me está leyendo ha conocido lo que se necesita para producir, no necesito describirle la desesperación de un espíritu noble, perspicaz y hábil que lucha contra la condena tan singular. ¡Qué abominable sortilegio! Todo cuanto he dicho sobre la disminución de la fuerza de voluntad en mi estudio sobre el hachís, cabe aplicarlo al opio. Contestar a las cartas recibidas es un trabajo gigantesco que se va dejando de un momento para otro, de un día para otro, de un mes para otro. Ocuparse de cuestiones económicas es una puerilidad agobiante. Por eso se descuida aún más la economía doméstica que la economía política. Si esa debilidad afectara todo el cerebro, si, usando una expresión injuriosa, se hallase completamente embrutecido, el mal sería sin duda más pequeño, o al menos más soportable. Pero el opiófago no pierde ninguna de sus aspiraciones morales, ve cuál es su deber y ansía cumplirlo. Quiere hacer todo lo que cree posible, pero su poder de ejecución no está a la altura de sus propósitos. ¿Actuar? ¿Qué digo? Pero es que puede siquiera intentarlo. El peso de una pesadilla aplasta enteramente su voluntad. Nuestro desdichado se convierte entonces en una especie de tántalo que desea ardientemente cumplir su deber, pero se ve impotente para hacerlo. Es un espíritu, un puro espíritu, condenado a desear lo que no puede alcanzar, un valiente guerrero ante el cual injurian aquello que le es más querido y que se encuentra hechizado por una fatalidad que le obliga a permanecer en cama, donde se consume de rabia por su impotencia. En suma, de forma lenta pero terrible, había llegado la hora del castigo, y éste no sólo había de mostrarse en esa impotencia espiritual, sino también mediante horrores de naturaleza más cruel y positiva. Es curioso observar el primer síntoma que apareció en la economía física del opiófago, porque constituyó el punto de partida, el germen de toda serie de dolores. Los niños están dotados, por lo general, de una especial capacidad para percibirlo, más bien para proyectar sobre la tela fecunda de las tinieblas todo un mundo de extrañas visiones a su antojo. Nuestro autor creyó que estaba volviendo a la infancia precisamente en este aspecto. A mediados de 1817 ya le atormentaba cruelmente esa peligrosa capacidad. Acostado, pero despierto, veía desfilar ante sí suntuosos cortejos fúnebres. Se extendían frisos con historias interminables de estilo tan solemne que parecían arcaicos. Pero muy pronto empezó a ver en sueños mientras dormía lo mismo que concebía su imaginación cuando estaba despierto. Todo cuanto sus ojos evocaban en la oscuridad se reproducían luego en sus sueños con un esplendor inquietante e insoportable. Si Midas convertía en oro cuanto tocaba y se sentía martirizado por este irónico privilegio, el opiófago confería inevitablemente realidad a todos los objetos de su fantasía. Por bella y poética que pudiera parecer toda esa fantasmagoría, iba acompañada de una profunda angustia y de una negra melancolía. Cada noche tenía la impresión de que descendía indefiniblemente a unos tenebrosos abismos, más allá de toda profundidad conocida, sin esperanza alguna de volver de nuevo a la superficie. E incluso después de despertarse, seguía sintiendo una tristeza y un desaliento cercanos a la aniquilación. Por un fenómeno análogo a algunos de los que produce el hachís, el sentido del espacio y luego el del tiempo quedaron gravemente afectados. Edificios y paisajes adquirían una dimensión tan enorme que resultaba dolorosa para la mirada humana. El espacio se extendía, por así decirlo, hasta el infinito,
pero la expansión del tiempo se convirtió en una angustia más intensa todavía. Los sentimientos y las ideas que tenía durante la noche le parecía que habían estado un siglo experimentándolos. Por otra parte, los acontecimientos más triviales de su infancia, las escenas olvidadas desde tiempo atrás, se reproducían en su cerebro con una nueva vida. Lo que despierto no hubiera recordado, lo reconocí inmediatamente en el sueño. Lo mismo que quien se está ahogando en un río ve, en el momento supremo de la agonía, toda su vida como reflejada en un espejo, o que el condenado a muerte capta en un segundo un resumen terrible de todo lo que ha pensado en este mundo, o que las estrellas, ocultas durante el día, reaparecen de noche. Así también todas las inscripciones grabadas inconscientemente en la memoria volvían a mostrarse como si estuvieran escritas con una tinta indeleble. El autor ilustra los rasgos principales de sus sueños con algunos ejemplos de carácter extraño y terrible. Entre ellos, hay uno especialmente en el que, por la lógica particular que rige los acontecimientos del sueño, dos elementos históricos muy distantes se yuxtaponen en su cerebro del modo más sorprendente. Lo mismo que en el espíritu infantil de un campesino, la comedia con la que se inició el espectáculo desemboca a veces en una tragedia. Durante mi juventud, e incluso después, he sido siempre un gran lector de Tito Livio, lo que ha representado para mí uno de mis entretenimientos preferidos. Confieso que es el historiador romano que más me gusta, tanto por su estilo como por sus temas, y he sentido toda la espantosa y solemne sonoridad, toda la enérgica representación de la majestad del pueblo romano en esas dos palabras que tanto se repiten en los relatos de Tito Livio, Consul Romanus, principalmente cuando se refieren a las funciones militares de éste. Quiero decir que palabras como sultán, regente o cualquiera de los títulos usados por quienes personifican la majestad de un gran pueblo no me inspiraban el mismo sentimiento reverencial. Por otra parte, aunque no soy un gran lector de historia, me había familiarizado de un modo minucioso y crítico con un periodo de la historia de Inglaterra, el de la Guerra del Parlamento, en el que me había traído la grandeza moral de algunos de sus personajes y los numerosos e interesantes libros de memorias que sobrevivieron a esa época tan turbulenta. Estas dos clases de lecturas de mis tiempos de ocio, que a menudo me habían hecho reflexionar, daban ahora pábulo a mis sueños. Muchas veces, cuando aún estaba despierto, veía como en un ensayo teatral, que luego se reproducía al amparo de la oscuridad, a un grupo muy numeroso de damas, quizás en una fiesta o en un baile, y oía decir, o me decía a mí mismo: son las mujeres y las hijas de los que se reunían en paz, de los que se sentaban a las mismas mesas y estaban unidos por lazos de matrimonio o de sangre, pero que, a partir de un día de agosto de 1642, ya no volvieron a sonreírse ni a encontrarse más que en el campo de batalla, y en Manston Moor, Newbury o Naseby cortaron con un sable cruel todos los vínculos amorosos y ahogaron en sangre el recuerdo de sus antiguas amistades. Las damas danzaban y parecían tan encantadoras como las de la corte de Jorge IV, pese a que yo sabía, incluso en sueños, que llevaban ya 2 siglos bajo tierra. De pronto se esfumaba todo ese Fausto, se oían unas palmadas y sonaban aquellas 2 palabras que hacían que el corazón me diera un vuelco: Consul Romanus. Inmediatamente avanzaban Paulo o Mario, magníficos en sus mantos de campaña, barriéndolo todo a su paso, rodeados de una compañía de centuriones, haciendo izar la túnica purpúrea de la punta de una lanza y seguidos de las aterradoras aclamaciones de las legiones romanas.
En su cerebro se alzaban sorprendentes y monstruosas arquitecturas, como esas edificaciones cambiantes que la mirada del poeta percibe en las nubes coloreadas por el sol poniente. Pero a esos sueños de almenas, torres y murallas, que llegaban a alturas desconocidas y se perdían en vastas profundidades, les sucedieron muy pronto otros sueños de lagos e inmensas extensiones de agua. El agua se convirtió en un elemento obsesionante. En el capítulo anterior sobre el hachís, hemos observado ya esa asombrosa predilección del cerebro por el elemento líquido y por sus misteriosas seducciones. No cabría decir que existe una singular afinidad entre estos dos excitantes, o si se prefiere que el cerebro humano afectado por un excitante prefiere ciertas imágenes en especial. Luego, las aguas cambiaron de aspecto y los lagos transparentes y pulidos como espejos se convirtieron en mares y océanos. La nueva metamorfosis convirtió a continuación esas aguas espléndidas que inquietaban sólo por la frecuencia de sus apariciones y por su extensión en un terrible tormento. Nuestro autor había disfrutado demasiado entre las multitudes, se había sumergido con excesiva delicia en la marea de la masa como para que ahora, en sus sueños, no pasara a ser el rostro humano un elemento imperante. Fue entonces cuando se manifestó lo que él mismo ha llamado, según creo, la tiranía del rostro humano. Sobre las aguas agitadas del océano empezó entonces a aparecer el rostro humano. Me parecía que el mar estaba cubierto de innumerables cabezas vueltas hacia el cielo, rostros enfurecidos, suplicantes, desesperados. Empezaron a danzar en la superficie, por millares, por miríadas, por generaciones, por siglos. Mi agitación se hizo infinita y mi espíritu se hundía y se elevaba como las olas del océano. El lector habrá observado sin duda que, desde hace algún tiempo, el opiófago no evoca ya las imágenes, sino que éstas se presentan ante él de un modo espontáneo y despótico. No puede deshacerse de ellas porque la voluntad carece ya de fuerzas y ha dejado de gobernar sus facultades. La memoria poética, que antes le procuraba infinitos goces, se ha convertido ahora en un arsenal inagotable de instrumentos de suplicio. En 1818, el malayo del que antes hablé le causó crueles tormentos. Al igual que el espacio y el tiempo, el malayo se había multiplicado hasta llegar a ser la personificación de Asia, el Asia antigua, monstruosa y complicada como sus templos y sus religiones, donde todo, desde los aspectos más vulgares de la vida hasta los recuerdos clásicos y grandiosos que encierra, parece hecho para confundir y dejar estupefacto el espíritu de un europeo. Y quien le oprimía el cerebro no era sólo China exótica y artificial, prodigiosa y antigua como un cuento de hadas. Su imagen evocaba naturalmente la de la vecina India, tan misteriosa y tan inquietante para una mente occidental. Luego China e India formaron pronto con Egipto una tríada amenazadora, una complicada pesadilla de diversas angustias. En suma, el malayo había evocado todo el inmenso y fabuloso Oriente. Las páginas siguientes son demasiado bellas para ser resumidas. Cada noche aquel hombre me transportaba a los escenarios de Asia. No sé si otras personas comparten mis sentimientos en este punto, pero muchas veces he pensado que si me viera forzado a dejar Inglaterra para ir a vivir a China, entre las costumbres, las formas de vida y los decorados chinos, seguramente acabaría volviéndome loco. Las causas de mi horror son muy profundas y algunas de ellas posiblemente las compartirán mis lectores. En general, el Asia meridional es sede de imágenes terribles y de espantosas asociaciones de ideas. Basta el hecho de haber sido la cuna de la humanidad
para que nos inspire no sé qué vaga sensación de espanto y de respeto. Pero hay otras razones. Nadie pretenderá que las extrañas, bárbaras y caprichosas supersticiones de África o de las tribus salvajes de cualquier parte del mundo le afectan del mismo modo que las religiones antiguas, monumentales y complicadas del Indostán. La antigüedad de todo lo asiático, de sus instituciones, de sus anales, de sus formas religiosas, me impresiona hasta el extremo de hacerme creer que la antigüedad inmemorial de la raza y de los hombres aniquila la juventud del individuo. Un chino joven me parece un hombre antediluviano que hubiera nacido de nuevo. Los propios ingleses, aunque no se han educado en el conocimiento de esas instituciones, no pueden dejar de estremecerse ante la mística sublimidad de estas castas que han caminado separadas y se han negado a mezclarse a lo largo de enormes periodos de tiempo. Nadie escucha sin temor reverenciar los nombres del Ganges y del Éufrates. Lo que fomenta tales sentimientos es el hecho de que el Asia meridional sea, como lo han sido durante milenios, la región de la Tierra más llena de vida humana, la gran oficina Gentium. En esas regiones, el hombre crece como la hierba. Los grandes imperios en los que siempre se han encuadrado la enorme población de Asia añaden una grandeza más a los sentimientos que suscitan las imágenes y los nombres orientales. De China, además, de lo que tiene en común con el resto de Asia meridional, me aterran sobre todo las costumbres y las formas de vida. Entre este país y yo se alza una barrera de aversión y de ausencia total de afectos comunes que se basa en sentimientos tan hondos que no sería capaz de analizarlos. Preferiría vivir entre locos o entre animales. Es preciso que el lector conozca todas estas ideas y muchas más que ni soy capaz ni tengo tiempo de expresar para que comprenda todo el horror que provocan en mi espíritu esos sueños con imágenes orientales y esas torturas mitológicas. En una misma sensación de calor y de luz vertical reunía todas las criaturas, aves, fieras y reptiles, árboles y plantas, usos y espectáculos que suelen darse en todas las regiones tropicales, y los reunía mezclados y confundidos entre sí en China o en Indostán. Por un sentimiento análogo me apoderaba de Egipto y de todos sus dioses y los reducía a la misma ley. Monos, papagayos y cacatúas me miraban fijamente, me chillaban, me hacían muecas o parloteaban refiriéndose a mí. Me refugiaba en las pagodas y durante siglos quedaba aprisionado en su cúspide o encarcelado en una cámara secreta. Fui ídolo y fui sacerdote. Me adoraron y me sacrificaron. Huía de la cólera del Brahma a través de las selvas de Asia. Vishnu me odiaba. Shiva me tendía emboscadas. De pronto caía en poder de Isis y de Osiris. Había hecho algo, según decían. Había cometido un crimen que estremecía de horror al ibis y al cocodrilo. Durante 1000 años estuve encerrado en un sarcófago de piedra, junto a momias y a esfinges, en las angostas cámaras situadas en el corazón de las pirámides eternas. Me besaban los cocodrilos con sus bocas cancerosas, mientras yo yacía, confundido con una multitud de seres viscosos e irreconocibles, entre el lodo y los cañaverales del Nilo. Espero haber dado con esto al lector una ligera idea de mis sueños orientales, cuyo monstruoso escenario me llenaba siempre de tal estupefacción que, en ciertos momentos, el horror era absorbido por el asombro. Pero tarde o temprano, un reflujo de sensaciones ahogaba a la vez el asombro y me entregaba indefenso no tanto al terror cuanto a una especie de odio y de abominación hacia todo lo que veía.
salvo una o dos ligeras excepciones, solo en estos sueños aparecían circunstancias que me producían horror físico. Hasta entonces, mis terrores habían sido solo morales y espirituales, pero en estas pesadillas los principales elementos eran aves, serpientes o cocodrilos terroríficos, sobre todo estos últimos. El maldito cocodrilo llegó a ser para mí un objeto de los mayores espantos. Me veía obligado a vivir a su lado y, como sucedía siempre en mis sueños, esta convivencia duraba siglos. A veces conseguía huir y me encontraba dentro de una casa china amueblada con mesas de bambú, pero inmediatamente las patas de todas las mesas, sofás, etc., cobraban vida. La cabeza aborrecible del cocodrilo me espiaba con sus ojillos oblicuos desde todas partes, por todos lados, multiplicada por innumerables repeticiones, y yo la contemplaba absorto y lleno de terror. Este repugnante reptil me acosaba en mis sueños de tal modo que muchas veces la misma pesadilla se interrumpía de idéntica manera. Oía unas dulces voces que me llamaban. Lo oigo todo cuando estoy amodorrado e inmediatamente me despertaba. La mañana estaba muy avanzada y mis hijos se encontraban de pie junto a mi cama. Venían a enseñarme el color de sus zapatos y sus trajes nuevos, o a que viera lo bien arreglados que iban antes de salir a pasear. Puedo jurar que el tránsito del maldito cocodrilo y de los demás engendros monstruosos e irreconocibles a la visión del rostro inocente y humano de los niños era tan terrible que mi espíritu daba un vuelco repentino y violento, y sin poderlo remediar me echaba a llorar mientras les besaba. El lector está esperando tal vez que, en esa galería de impresiones antiguas, reflejadas en los sueños, aparezca la figura melancólica de la pobre Anne. Y aquí la tenemos también. El autor ha observado que la muerte de los seres queridos y en general la contemplación de la muerte afecta a nuestra alma mucho más durante el verano que en otras estaciones del año. El ciclo nos parece entonces más alto, más lejano, más infinito. Las nubes, mediante las cuales el ojo calcula la distancia de la bóveda celeste, son en esta estación más voluminosas y se acumulan en masas más grandiosas e imponentes. La luz y los espectáculos que crea el sol poniente concuerdan más con la idea de infinitud. Pero la razón principal radica en que la exuberante prodigalidad de la vida durante la época estival ofrece un contraste mucho más acusado con la helada esterilidad de la tumba. Además, dos ideas antagónicas se evocan recíprocamente y una sugiere la otra. Por eso, el autor nos confiesa que, en los días interminables del verano, no puede dejar de pensar en la muerte y que la idea de que una persona conocida o querida ha muerto asedia su espíritu con mayor obstinación durante la época en que la naturaleza despliega todo su esplendor. Un día le pareció que estaba a la puerta de su casa, en su sueño. Era la mañana de un domingo de mayo, un domingo de Pascua, fecha que no resulta contraria al almanaque de los sueños. Ante él se extendía el paisaje de siempre, pero engrandecido y solemnizado por la magia del sueño. Las montañas eran más altas que las de los Alpes, los prados y los bosques que tenía a sus pies parecían infinitamente más extensos y los setos estaban adornados de flores blancas. Como era muy temprano, no se veía ningún ser vivo, a excepción de unas vacas que descansaban tranquilamente entre el verdor que rodeaba las tumbas del cementerio, y especialmente la de un niño al que había tenido un gran cariño. Ese niño había sido enterrado realmente ese verano, y una mañana, antes de salir el sol,
El autor había visto realmente también a unas vacas descansando junto a aquella tumba. Entonces se dijo: aún falta mucho para que salga el sol. Es domingo de Pascua, el día en que se celebran los primeros frutos de la resurrección. Saldré a pasear por el campo. Hoy olvidaré mis viejos dolores. El aire es fresco y sereno. Las montañas son altas y se elevan hasta el cielo. Los claros del bosque están tan apetecibles como el cementerio. El rocío lavará la fiebre de mi frente y dejaré por fin de ser un desdichado. Iba a abrir la puerta del jardín cuando el paisaje que tenía a su izquierda se transformó. Seguía siendo la primera hora de la mañana de un domingo de Pascua, pero el decorado era inconfundiblemente oriental. En el horizonte se recortaban vagamente las cúpulas y los cimborrios de una ciudad grande. Quizás era el recuerdo de algún grabado bíblico que había contemplado de niño. No lejos de él había una mujer sentada en una piedra, a la sombra de unas palmeras de Judea. Era Anne. Tenía los ojos fijos en mí y me miraba con intensidad. Al cabo de un rato le dije: «Por fin te he encontrado». Esperé, pero ella no me contestó ni una sola palabra. Tenía el mismo rostro que la última vez que la vi, pero qué diferente. 17 años antes, cuando a la luz de un farol que le daba en la cara, besé por primera vez sus labios. Tus labios, Anne, que para mí estaban limpios de toda mancha. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Ahora esas lágrimas habían desaparecido. Parecía más hermosa que en aquella época, pero, por lo demás, era exactamente igual. Ni siquiera había envejecido. Su mirada era serena, pero tenía una expresión dotada de una cierta solemnidad, y yo la contemplaba con algo de temor. De pronto, su rostro empezó a difuminarse. Me volví hacia las montañas y vi la niebla que se iba espesando entre nosotros. Un instante después, todo se había desvanecido. Nos envolvieron unas espesas tinieblas y en un abrir y cerrar de ojos me encontré lejos, muy lejos de las montañas, caminando de nuevo junto a Anne bajo los faroles de la calle Oxford, como lo hacíamos ella y yo 17 años atrás, cuando éramos adolescentes los dos. El autor cita otro ejemplo de sus concepciones enfermizas. Este último sueño, que data de 1820, resulta tanto más terrible cuando que es más impreciso, de la naturaleza más incomprensible, y aunque se haya impregnado de un sentimiento lacerante, se representa en el decorado cambiante y elástico de lo indefinido. Renuncio a la posibilidad de reproducir fielmente la magia del estilo inglés. El sueño empezó con una música que se oía a menudo en mis sueños, una música introductoria capaz de despertar el espíritu y mantenerlo en suspenso, una música parecida al comienzo del himno de la coronación, que, como éste, sugería el avance de una multitud, el desfilar de una caballería infinita y el ruido de las pisadas de incontables ejércitos. Había llegado la mañana de un gran día, de un día crítico, la última esperanza de la naturaleza humana, que entonces se encontraba misteriosamente eclipsada y agitada por una angustia terrible. En algún lugar, no sabía dónde, de un modo que no sabía cómo, unos seres a quienes desconocía estaban librando una batalla, un combate. Sufrían una agonía que se desarrollaba como un drama o como una composición musical, y la inquietud que sentía por ello se convertía en un suplicio insoportable, debido a que ignoraba el sitio, la causa, la naturaleza y el posible resultado de aquella batalla. Como sucede en los sueños en que necesariamente nos convertimos en el eje de toda acción, yo tenía,
y a la vez no tenía la posibilidad de decidir el resultado del combate. Lo tenía si lograba hacer un esfuerzo de voluntad, pero no lo tenía porque me sentía oprimido por 20 atlantes o por el peso de una culpa inexpiable. Yacía inmóvil, inerte, en un abismo al que no había llegado nunca sonda alguna. Entonces, como el coro de una tragedia, la pasión adquiría un tono más profundo. Lo que estaba en juego era algo muy importante, una causa más importante que las que hasta ese momento habían defendido las espadas o proclamado las trompetas. De pronto se oyeron voces de alarma, pasos de gente que corría, gritos de una muchedumbre que huía, no sabía si eran del bando bueno o del malo. Luces y sombras, tormentas y rostros humanos. Y al final, con la sensación de que todo estaba perdido, aparecían formas y rostros femeninos que hubiese querido reconocer a cualquier precio, pero a los que no podía entrever más que un instante. Y luego, unas manos crispadas que se entrelazaban antes de una separación que desgarraba los corazones, después despedidas para siempre, y con un suspiro como el que lanzaron las cavernas del infierno cuando la madre incestuosa pronunció el nombre aborrecible de la muerte, el eco repitió una y otra vez aquella voz que decía: «Despedidas para siempre». Entonces me desperté y entre las convulsiones empecé a gritar: «No, ya no quiero dormir más».